Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Sergio Alexander Sánchez. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc y el objetivo de esta actividad es presentar o realizar mejor un acercamiento hacia la pregunta de investigación en la unidad de seminario de investigación educativa dirigida por el doctor Adrián Ourego. En la dinámica que vamos a presentar vamos a hablar acerca de la pregunta de investigación y el contenido de esta presentación va a incluir una introducción, algo sobre qué es el aprendizaje visto desde la mirada del autor, la relación de las preguntas de investigación, conclusiones, reflexión y bibliografía. Iniciamos con la introducción. Para esta parte es importante dar claridad de que es un acercamiento hacia un proceso de investigación. Un proceso de investigación que está en construcción, por tal toda la información contenida se acerca más hacia un boceto en donde se van a establecer diferentes planteamientos pedagógicos y acercamientos hacia la concepción de la pedagogía y la implementación de estrategias pedagógicas, lo que posteriormente llevará a afianzar y solidificar unas bases que permitan realizar una investigación que sea trascendental y significativa. En cuanto a qué es el aprendizaje, he aquí una mirada vista desde el autor. En este caso particular he diagramado esta información que es como he permitido o me he permitido mejor entender el proceso de aprendizaje. Dentro del proceso de aprendizaje se tienen cuatro contextos, cuatro situaciones. Una que es el individuo, la otra que es la escuela, la siguiente que es el contexto y finalmente las necesidades. El individuo visto como en la parte del conocimiento, lo que él sabe, los conocimientos que tiene y lo que se le enseña en la escuela. La escuela visto desde el por qué, el para qué y el cómo se enseña. El contexto teniendo como principio los intereses particulares del individuo y los intereses sociales. Finalmente las necesidades que parten de la realidad que se manifiesta desde lo que el individuo ha formado, de lo que él ha construido desde su experiencia y de lo que el entorno le proporciona. En ese sentido, entonces se plantean tres preguntas principales y en contraparte se encuentran las tres preguntas derivadas. La primera pregunta que surge de este proceso de investigación es: ¿cuál podría ser el impacto generado por la implementación de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel en la comunidad académica de una institución educativa distrital? Aquí partimos de una implementación específica del aprendizaje significativo hacia un grupo específico de estudiantes de una institución educativa distrital. Esa sería nuestra pregunta principal y se asociaría a una pregunta derivada que se plantea como: ¿a qué se debe que el impacto generado alcance una transformación social significativa? La segunda pregunta principal es: ¿cuál es la influencia de la naturaleza humana durante el proceso de aprendizaje significativo? Entendiendo desde varios puntos de vista psicológicos y sociológicos el cómo hay componentes humanos dentro de nuestra naturaleza que influyen dentro de nuestro proceso de aprendizaje. Y entonces se nos plantea esta pregunta derivada en donde establece cuáles son las variables contempladas dentro del comportamiento humano que deberían ser consideradas en el proceso de implementación del aprendizaje significativo. Finalmente, encontramos la tercera pregunta principal, que es: ¿qué condiciones prevalecen en el aula durante el desarrollo de las actividades orientadas bajo los lineamientos del aprendizaje significativo? Lo que deriva en esta pregunta que establece cuáles son los factores con predominancias desfavorables que podrían ser determinantes en el proceso de apropiación del aprendizaje. A modo de conclusión, podemos establecer que estamos en un proceso de construcción de investigación, por ende lo que se ha manifestado hasta el momento es un primer acercamiento a lo que sería el planteamiento del problema y la pregunta de investigación. Sin embargo, es importante resaltar que hay que hacer un trabajo un poco más dedicado para poder establecer realmente cuál sería la fundamentación del proyecto. De igual manera, para poder establecer
todo el proceso de investigación es necesario considerar factores inmersos dentro de la población. Dentro de ellos contamos el contexto, los modelos previos, los modelos complementarios y el comportamiento humano. El contexto que va a influir dentro de la interacción con los individuos, los modelos previos y los complementarios. Los modelos previos que afectan en cuanto a la transición de la inclusión de un nuevo modelo, y los modelos complementarios, que son aquellos modelos o teorías que me pueden motivar, fortalecer y mejorar los resultados esperados. Finalmente, el comportamiento humano, pues dada la naturaleza de las personas, esto va a influir y puede ser tanto positivo como negativo dentro del proceso de apropiación y de la consecución de los resultados esperados. Aquí encontramos pues la parte bibliográfica, de donde se sustenta lo que hemos venido hablando hasta el momento, y no quiero irme sin dejarles mejor una frase de William Allen, que nos indica que la educación no es la respuesta a la pregunta, la educación es el medio para encontrar las respuestas. Les agradezco por permanecer hasta este momento. Muchísimas gracias por su participación. Espero que haya sido de su interés esta intervención. Que tengan feliz día, feliz tarde o feliz noche.